Un cordial saludo a todas y todos. Somos la sala número 3. Hoy hablaremos de la aplicación de la lengua y la literatura del currículo educativo ecuatoriano. En esta ocasión les vamos a presentar la distribución de bloques curriculares y el currículo en los libros de la materia de lengua y literatura. Como verán a continuación, todos los libros de lengua y literatura están distribuidos por 4 unidades curriculares y a su vez cada unidad integra 5 bloques, según el ajuste curricular. Empieza con el bloque de lengua y cultura, le sigue literatura, lectura, escritura y comunicación oral. Cada uno de los bloques desarrolla las destrezas con criterio de desempeño asignadas para cada nivel de educación y cada unidad finaliza con una evaluación que sirve para estimular a cada estudiante e integrar los conocimientos y destrezas desarrolladas en cada unidad. Currículo de Lengua y Literatura para segundo año de Educación General Básica. Dentro de la unidad 1 está los ejes, descubre la intención del texto. Los textos tienen un propósito comunicativo. Sucedió en la ventana. Comparto con mis colegas mis experiencias. Pautas para hablar, desarrollo de la conciencia lingüística. Reconozco los fonemas. Fonema M, fonema A, N, O, D, E, U, ñ, P, I. Me gusta leer, leo y me divierto. En la unidad 2, descubro la intención del texto. Los textos tienen un propósito comunicativo. Me presento, así soy, detallo las características de mi cara, detallo lo que me gusta hacer. Con toda esta información preparo mi presentación para exponer oralmente. Reconozco las grafías. Grafema M, A, N. Grafema D, E. Grafema U, N, ñ. Grafema P, I. Grafema I, Y. Escribo con mis propios códigos. Me gusta leer, leo y me divierto. Unidad 3. Hablamos muchas lenguas. Comunico mis ideas. Desarrollo de mi conciencia lingüística. Reconozco los fonemas y sus grafías. Fonema R, T, grafema R fuerte. Fonema L, fonema B, grafema L, B y V. Fonema suave, fonema F. Fonema J, G, R, F. Grafema suave R. Ortografía de la letra H. Ortografía del uso de la V y la B. Ortografía de la J y la G. Aplico lo aprendido. Todos los oficios son necesarios. Leo para reconocer más. Es hora del cuento. Unidad 4. El quichua enriquece la concepción del mundo. Desarrollo la conciencia lingüística. Reconozco los fonemas y sus grafías. Fonema che, fonema K, fonema K, fonema C, fonema K, fonema S, Z, C, fonema G, GU, fonema L, fonema U, W, grafema KS, X. Sigo el proceso, es la hora del cuento. Currículo de la Lengua y Literatura para tercer año de Educación General Básica. Dentro del tercer año de Educación General Básica, igualmente tenemos lo que es las 4 unidades. Unidad 1, porque leo, narro mis experiencias, leo para aprender, me ejercito en la comprensión de oraciones, leo en voz alta, aprendo a describir, ortografía, uso de la M antes de la P y de la B, uso de la B antes de la R y la L, leo y disfruto, la golosa Matilda, chocó, buscó a mamá. Unidad 2, muchas razones para leer y escribir, escucho con atención, pautas básicas de la comunicación oral, formular preguntas, sigo el proceso, familia de palabras, me ejercito, aprendo a describir, género del sustantivo, describo un gato, un sapo de colores. Unidad 3. Aprendo los nuevos idiomas, aprendo a pedir y dar información, leo para informarme, leo más carteles, familia de palabras, las palabras en su contexto. Aprendo a escribir carteles, división de palabras en sílabas, escribo oraciones, la boda de tío Perico, el castillo de Curcumbé, la oveja lanuda, escribo una retahíla. Unidad 4. Las lenguas originarias enriquecen mi mundo, aprendo a dar información, llegan las noticias, ¿qué es la noticia? Comparto noticias de mi escuela, sigo los pasos. Escribo cartas, sigo el proceso, destinario y propósito, uso de la mayúscula. El zapatero y los duendes, el castillo de irás y no volverás, la ciudad de los poetas. Lengua y literatura para cuarto año de Educación General Básica. Unidad 1. Lengua y cultura. ¿Para qué leemos? Comunicación oral. Aprendo a usar las palabras correctas. Lectura. Leo para conocer más. Formación de palabras. Escritura. Descripción de personas. Sustantivos y adjetivos. Los adjetivos. Género y número de los adjetivos. Sigo el proceso. Lectura. Es la hora de leer y escribir cuentos. Las habichuelas mágicas. Unidad 2. Lengua y cultura. Los textos y su intención comunicativa. Comunicación oral. Expongo oralmente pautas para hablar. Lectura. Leemos para conocer más. Sigo el proceso. Descripción de un personaje. ¿De quién se trata? Escritura. Escribimos autorretratos. Sigo el proceso. Los pronombres personales. El verbo. Literatura. A leer más cuentos. El traje nuevo del emperador. El gato soñador. El flautista de Hamelin.
No existen los dragones. Unidad 3. Lengua y cultura. Diferentes lenguas del Ecuador. Comunicación oral. Sigo instrucciones. Lectura. Leo para aprender. Sigo el proceso. El abecedario. Escritura. La descripción. Sigo el proceso. Palabras agudas, graves y esdrújulas. Vocales abiertas y cerradas. Literatura. Disfruto de la poesía. ¿Qué es una rima? La historia de Gulliver. La princesa Filomena. La pobre viejecita. Las moscas. Unidad 4. Lengua y cultura. La tradición oral de los pueblos originarios. Comunicación oral. Expreso mis sentimientos. Lectura. Leo para hacer las cosas bien. Sigo el proceso. La receta. Escritura. Aprendo a narrar. El diario personal. El diptongo. El hiato. Uso de la H. Uso de la C en los plurales. Literatura. La literatura te da alas. La colección de Nicolás. Pinocho el astuto. Dos amigas. El joven cangrejo. La lechera. La carrera del churro y el lobo. La zorra y el chivo. Los 6 ciegos y el elefante. En todas las unidades ejercito mis destrezas, evaluación y aplicación. En el currículo de lengua y literatura de quinto, sexto y séptimo podemos ver los 5 bloques, pero estos ya no están formados por unidades, sino se presentan a través de ejes. Podemos ver que en el bloque de lengua y cultura tenemos el eje de la cultura, escritura y sus diversos procesos y asimismo sus subtemas con relación a este eje. Tenemos en el eje 2 la variedad lingüística del Ecuador, igual con sus subtemas. El eje 3, la lengua como herencia cultural y sus subtemas. En el bloque de comunicación oral tenemos el eje 1, que es la lengua en interacción social y sus subtemas. En el eje 2 tenemos la comunicación oral, formatos y convicciones. En el eje 3 tenemos la comunicación oral y los recursos audiovisuales. En el bloque de lectura tenemos en el eje 1 los textos informativos, instructivos y personales. En el eje 2 tenemos los textos informativos, argumentativos y personales. Y en el eje 3 tenemos los textos científicos, históricos y argumentativos. En escritura tenemos también el eje temático de escritura de los párrafos, que también está con sus subtemas, el párrafo, los párrafos descriptivos, los párrafos expositivos, los párrafos narrativos. También tenemos en el eje 2, tenemos la escritura de diversos textos, esta escritura de párrafos instructivos para un manual, tenemos también la escritura de un párrafo instructivo, estructura de folletos, estructura de artículos informativos. También tenemos escritura de un diario personal, escritura de una noticia científica, escritura de un relato histórico, escritura de una autobiografía, escritura de un discurso. Y en la literatura tenemos en el eje 1 tenemos la retahíla y tenemos también los poemas populares y tenemos también en el eje 2 tenemos géneros narrativos, el mito, la fábula, el cuento, novelas, y en el eje 3 tenemos la obra de teatros, la obra de títeres, de teatro de títeres. En este currículo, el Ministerio de Educación ha tratado de presentar a través de ejes los diferentes bloques con el objetivo de que se logre alcanzar todos los conocimientos en los 3 años escolares, que es quinto, sexto y séptimo. El currículo de lengua y literatura para octavo de educación general básica. Aquí tenemos 4 unidades que está dividido en 5 bloques. Lengua y literatura, una imagen vale más que 1000 palabras. En la literatura tenemos los relatos de viajes y aventuras, que es una novela de aventuras, estructura de la novela y elementos que componen una novela. Tenemos en la lectura preguntas para conocer más la entrevista y estructura de la entrevista. En escritura tenemos también lo que es las entrevistas, los modos y tiempos verbales en la entrevista, estilos de directo e indirecto de las entrevistas, modos y tiempos verbales y narraciones históricas, estilos y las preguntas de la entrevista. En comunicación oral tenemos todo lo que tiene que ver con la discusión, ya sea para preparar, organizar, ejecutar o evaluar. En la unidad 2 tenemos lengua y cultura, con diversas culturas y diversas escrituras. En la literatura, con misterios y acertijos. En la lectura, cómo me entero de lo que sucede en el mundo. En la escritura, todo lo que tiene que ver con las noticias, cómo escribir una noticia, conectores casuales, conectores disyuntivos, tramas o consecuencias textuales. Y en la comunicación oral tenemos noticias en la radio. En la unidad 3, en lengua y cultura, tenemos los primeros escritos de la humanidad. En la literatura, entre fantasmas y aparecidos. En la lectura tenemos más que una noticia. En la escritura, todo lo que tiene que ver con informar con profundidad, ya sea cómo se escribe un reportaje, la tilde, los verboides, tiempos de gerundio, el participio. Y en comunicación oral, el panel, que es analizar un tema desde diversas perspectivas.
y cómo preparar, cómo organizar, cómo ejecutar y cómo evaluar. Y en la unidad 4, en lectura y cultura, tenemos diferentes, pero iguales, la igualdad en la diferencia. En la literatura, los viajes a mundos desconocidos, que es un relato de ciencia ficción, estructura, características de los relatos de ciencia ficción. En la lectura tenemos contar la realidad en recursos literarios, en la escritura, el relato de hechos de la realidad, también tenemos los adverbios, el uso de la C, el uso de la H, el uso de la coma, y en la comunicación oral tenemos, por último, pongo atención en lo que digo. Currículo de lengua y literatura para noveno de educación general básica. Tenemos en la primera unidad lengua y cultura, de la escritura, el alfabeto latino, en literatura, el relato sobre dioses y héroes, que es un relato, y la estructura de mitos. En la literatura, los lectores opinan. En la escritura, escribo para opinar, oraciones, adjetivos, uso de la S, uso de la C, cohesión textual, palabras homófonas, el uso de la tilde en adverbios terminados en mente, y por último, en la comunicación oral, se va a hablar sobre los conversatorios. En la unidad 2, lengua y cultura, la expansión del latín en Europa, en la literatura, la poesía, ritmo y sensibilidad. En la literatura, la ciencia al alcance de todos, que es un texto científico. Y en la escritura, escrito sobre la ciencia, oraciones compuestas, el uso de la G, la cohesión textual, palabras homófonas, uso de las mayúsculas, comunicación oral sobre los temas científicos. En la unidad 3, en lengua y cultura, tenemos de la escritura manual a la mecánica. En la literatura, la poesía, ideas múltiples y riqueza expresiva. En la lectura, comentarios sobre obras artísticas. En la escritura, escribo comentarios sobre obras artísticas, escritura de la reseña, oraciones compuestas, uso de la V, cohesión textual, uso de mayúsculas en obras artísticas y literarias. Y en la comunicación oral exponemos sobre temas científicos, que es un debate, cómo desarrollar buenos argumentos y cómo ejecutamos un debate. Y en la unidad 4, literatura y cultura, con el tema de un mismo idioma, distintas formas de hablar. En la literatura, un mundo lleno de poesía, la poesía épica, la poesía mundana, la poesía indígena, poemas hechos en canción. En la literatura tenemos opiniones sobre sucesos de interés público. En la escritura expreso mi opinión sobre temas de la realidad. Y en la comunicación oral, los programas de entretenimiento, preparar un video en foro, en radio, foro. Currículo de lengua y literatura para décimo de educación general básica. Dividido en 4 unidades. Unidad 1, lengua y cultura, de la oralidad a la escritura. Literatura, el teatro y sus orígenes. Lectura, nos informamos. Escritura, escribo para informar. Comunicación oral, leer para comunicar. Unidad 2, lengua y cultura, la presencia afroecuatoriana y su tradición oral. En literatura, género dramático, la tragedia, la comedia y otros subgéneros. Lectura, publicidad y propaganda. Escritura, escribo para convencer. Comunicación oral, la conferencia. En la unidad 3, lengua y cultura, orígenes, transformaciones y variantes de la lengua española. Literatura, el cuento ecuatoriano contemporáneo. Lectura, leo para conocer y aprender. Escritura, escribo para exponer, explicar, informar. Comunicación oral, la defensa de un punto de vista. Unidad 4, lengua y cultura, lenguas en contacto. Literatura, cuento latinoamericano contemporáneo. Lectura, leo para comprender. En la escritura, a escribir monografías. Comunicación oral, juego de roles. Competencia fundacional cognitivo o lingüístico de Mineduc. Las competencias comunicacionales se refieren a las habilidades comunicativas y procesos lingüísticos que se desarrollan a lo largo de la vida, que permiten la identificación de emociones, sentimientos y pensamientos. Dentro de estas comunicaciones y lingüísticas tenemos la ciudadanía mundial y la conciencia cultural, la apreciación y desarrollo cultural y artístico, la socioemocional y deporte y vida y salud, vida saludable. Dentro del aprendizaje fundacional, tenemos que son la puerta de entrada a otros aprendizajes y están relacionados con las competencias comunicativas, lingüísticas y de razonamiento lógico-matemático. Así también hace un énfasis importante en el aspecto socioemocional, ya que es un componente clave en el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes. En los aprendizajes comunicacionales y lingüísticos, tenemos que es un conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes lingüísticas y discursivas que permiten al estudiante identificar, comprender, producir e interpretar discursos y textos en diversas situaciones comunicativas en los diferentes ámbitos de la interacción personal y social. Muchas gracias.